Ahí estamos. Bueno, habíamos dicho entonces que hablábamos de bienes de uso, que lo ubicábamos dentro del patrimonio neto, lo ubicábamos dentro del activo no corriente, fundamentalmente porque el ente no tiene la intención de venderlo dentro de los próximos 12 meses. Eso no quiere decir que no se pueda vender, sino que la finalidad es utilizarlo. Estábamos en la definición, decíamos que eran bienes tangibles, que tenían un destino que era ser utilizados por el ente, por la actividad principal, y incluíamos no solamente aquellos bienes que comprábamos ya terminados, sino también bienes de uso que comprábamos para construirlos, para fabricarlos, y que estaban en tránsito o en montaje también. ¿Qué características tienen? Son bienes tangibles, es decir, que excluimos a bienes intangibles dentro de esta categoría. No solamente son bienes que compramos en el mismo estado que lo vamos a utilizar, sino también aquellos que vamos a construir, que vamos a montar, inclusive desde el momento que están en tránsito. Son bienes que están afectados para poder desarrollar la actividad principal del ente, no están destinados a la venta, de lo contrario serían bienes de cambio, y tienen una vida útil que supera el año. Marce, Sí. nos habían preguntado hoy qué pasaba, por ejemplo, si una empresa vendía rodados y tenía un rodado como bien de uso. De la misma forma que habíamos aclarado en bienes de cambio, decíamos que el bien no te define el rubro, sino que lo que te define el rubro es el destino que le va a dar el ente. Yo puedo dedicarme a la compra y venta de rodados y uno de esos rodados utilizarlo para el transporte de la empresa. Ese rodado puntualmente que lo dedicamos para utilizarlo en la logística, lo vamos a registrar dentro de un bien de uso porque es considerado un bien de uso. El resto de los rodados son considerados bienes de cambio, ¿sí? Yo creo que les he dado también el ejemplo, en el caso de la producción agropecuaria, de una vaca, ¿sí? Yo puedo tener una vaca, por ejemplo, Holanda Argentina, que va a ser considerada un bien de uso porque mi actividad es el tambo. Pero esa misma vaca, transcurrido su periodo de vida útil, pasa a ser un bien de cambio porque la dejo de utilizar como un bien de uso. Entonces, el destino que el ente le da a ese bien es lo que contablemente nos lleva a contabilizarlo. ¿Hay alguna otra pregunta, Lina? No. Que vuelvas para atrás, pero ya les aclaramos que está el PowerPoint subido en la plataforma que lo pueden ver desde ahí. Y para atrás, ¿qué quieren? Era la Vimos la filmina definición anterior, nada más. pero ninguna duda en particular, simplemente volver un segundito. ¿Sí? Ahí vimos la definición, vimos la característica de que consideramos bienes de uso, y ahora íbamos con algunos ejemplos. ¿Cuáles serían los bienes de uso que típicamente podemos encontrar en una empresa? Podemos encontrar inmuebles. El inmueble puede ser una oficina, puede ser una nave, puede ser un galpón, puede ser un depósito. Rodados, dentro de rodados tenemos camionetas, camiones utilitarios, automóviles, podemos tener maquinaria, podemos tener muebles y útiles, podemos tener una línea de producción completa de la fabricación de determinado bien, máquinas de envasar, de embalar, muebles y útiles. Dentro de muebles y útiles encontramos instalaciones, estanterías, racks, escritorios, computadoras. También podemos encontrar todo lo que es la parte de informática, el software. También podemos encontrar recursos naturales, como un campo, como una aguada, como un establo, un estanque. También podemos encontrar reproductores. Todos aquellos que el ente les dé un destino para ser utilizado y que al utilizarlo le permite cumplir
con el objetivo principal, es considerado un bien de uso. ¿Sí? Bueno, seguimos con las características que se tienen que dar para que exista un bien de uso. Decimos que por lo general son bienes tangibles, es decir, que decimos que son corpóreos, que se pueden ver, que se pueden palpar, que tienen esa característica. Dentro de los intangibles encontramos el ejemplo del software. ¿Sí? Si bien podemos ver un programa o podemos ver el pack, sí. Otra vez, en serio. De nuevo. Me parece que vamos a tener que salir de nuevo. Que perder el tiempo acá, pero bueno. Bueno, entonces decíamos que son bienes tangibles, que son utilizados para la actividad del ente, que no se encuentra destinado a la venta, porque si no, no lo tendríamos como un bien de uso, sino que sería un bien de cambio. Y de la misma forma que decíamos que lo ubicábamos dentro del activo no corriente, porque el ente tenía la intención de venderlo después de los 12 meses, o de no venderlo directamente, decimos que la vida útil excede, por lo general, un año o un ejercicio. Generalmente tiene una vida útil mayor a un año. ¿Cómo lo podemos clasificar? Lo podemos clasificar en función de la modalidad de ingreso, de la misma forma que habíamos clasificado a los bienes de cambio. Decíamos que podían ser bienes adquiridos, bienes construidos o bienes aportados. Si son bienes adquiridos, directamente vamos a tener para hacer el asiento de ingreso una factura de compra. Si son construidos, vamos a tener que trabajar como si trabajásemos en la producción de un bien, es decir, armando el costo de ese bien de uso. Nos vamos a encontrar con materiales y con bienes que forman parte de la construcción del bien, y una vez que ese bien de uso esté en condiciones de ser utilizado, en ese momento culminamos con el proceso de acumulación de costos. Y ese sería el valor contable por el cual lo vamos a registrar en nuestro anexo de bienes de uso y a partir de ahí depreciarlo. Y si fueron aportados por el socio o por el accionista, vamos a tener una asamblea y vamos a tener un acta que se le toma el valor a ese bien de uso que ha aportado. ¿Tiene algo para aportar? ¿No? No. Marce, bueno, sí. vos ahí en el caso de los construidos, entonces, por ejemplo, si estás construyendo un edificio, tendrías que ir sumando todo lo que vos fuiste gastando en ladrillo, arena, cal, todas cosas así, Claro, hasta llegar al total. Suponete que querés hacer un depósito. Comprás el terreno. Al terreno, a su vez, lo tenés que acondicionar. Entonces ya la compra del lote, empezás ahí a empezar a acumular en la construcción de ese depósito. Lo podés llamar depósito en construcción o inmueble en construcción. Das de alta el valor del terreno. Contrataste una motoniveladora que te lo nivela y 2 camiones cobraron X peso, eso también forma parte de la preparación del suelo. Luego Sí, compraste ladrillo, va sumando. ¿Hasta qué momento? Hasta que el depósito está terminado, llave en mano. Desde el momento que está terminado para empezar a hacer depósito, a partir de ahí ya terminé de consolidar todas las erogaciones y ese valor consolidado es el que yo voy a empezar a depreciar. Después vamos a ver que en el caso de los inmuebles tenemos una gran parte que se deprecia, que es lo que se construye, y una parte que no se deprecia, que es el valor del terreno, que no pierde valor. En ese caso lo que tenemos que hacer es ver qué porcentaje en ese valor total me representa el lote,
y voy a depreciar solamente el resto. Listo. Con respecto a la clasificación de la pérdida de valor del uso, podemos clasificarlo en bienes que están sujetos a perder valor y bienes que no están sujetos a perder valor. La pérdida de valor se puede dar por desgaste, por deterioro, por obsolescencia o por agotamiento. Son términos que parecen sinónimos, pero no lo son. Cuando hablamos de desgaste, ya lo vamos a definir un poquito más adelante, el uso de ese bien hace que se vaya desgastando y que el rendimiento no sea el mismo cuando es nuevo o cuando es usado, y menos cuando tiene un uso intensivo. También se puede dar por el deterioro. Un bien utilizado normalmente, en un determinado momento sufre un deterioro, un desperfecto, por X circunstancias. Puede que el bien se torne obsoleto. Por ejemplo, tengo una computadora que a lo mejor tiene un par de años, pero no tiene la capacidad suficiente como para poder procesar los datos de la compañía. Si bien se puede seguir usando, quedó obsoleta. O si pensamos en alguna cantera o en algún recurso natural, hay bienes que se agotan y que dejan de prestar ese servicio. En cambio, tenemos otros bienes que no están sujetos a la pérdida de valor. Decíamos que el terreno, el lote, no tiene pérdida de valor, sí lo que se construye. Entonces, en el caso de los inmuebles, vamos a separar el valor del terreno, propiamente dicho, con el valor de lo adherido al piso. También lo podemos clasificar si tenemos la posibilidad de trasladarlo o no, por eso decimos que son muebles o que son inmuebles. Los trasladables los llamamos como bienes muebles, genéricamente. También lo podemos clasificar en función de la actividad que tenga la empresa, si es una empresa comercial, si es una empresa agropecuaria. Dentro de cada empresa, en función de la actividad, vamos a tener determinados bienes que van a ser considerados bienes de uso en función de la actividad. Estos bienes que representan... Sí. Si el bien es construido, ¿en qué momento lo vamos contabilizando? Nos preguntan. Ustedes recuerden que la contabilización es... no tenemos que perder las 5 etapas del proceso contable, la primera clase. Decíamos que existía a través de un comprobante la posibilidad de distinguir un hecho económico. Decíamos que era la etapa de la revelación. Identificábamos esa revelación y clasificábamos y evaluábamos a ese hecho económico. Decíamos que era la compra de un terreno y tenía un valor de 1 millón de pesos. A partir de ese momento que tenemos la escritura, que tenemos la factura de compra, tenemos que empezar a registrar. La pregunta sería, ¿lo registramos directamente como un bien de uso? Lo deberíamos registrar como un bien de uso a partir del momento que está en condiciones de ser usado. Si todavía no lo estoy usando, lo tengo que identificar con alguna leyenda que puede ser en construcción, en montaje, hasta el momento que se termina y se comienza a utilizar. El momento que empezamos a contabilizar es desde el momento que aparece un comprobante que respalda el hecho económico. Y ahí vemos si directamente lo registramos como un bien de uso o como un bien en construcción. ¿Sí? Perfecto. Hasta el tengo una momento. pregunta. Dale. Por ejemplo, haces una compra y registras el costo de eso. Por ejemplo, que te sirva como para construir algo en ese lote, ¿no? Para el depósito, qué sé yo, 10 bolsas de cal y materiales. A la hora de, una vez que ya tengas construido el depósito y querer venderlo, ¿cómo incorporás esos gastos que ya devengaste al costo del inmueble? Hasta el momento que ese galpón
está en condiciones de ser usado, vamos a utilizar una cuenta puente que lo vamos a llamar galpón en construcción, por ejemplo. ¿Cómo sería la registración de la compra de las 10 bolsas de cal? Voy a registrar materiales contra caja o contra banco. Mientras tengo los materiales ahí, sin empezar a utilizar, van a ser materiales, porque también puedo cambiar de opinión y decidir no me conviene más fabricar el galpón, estas 10 bolsas las vendo. Entonces, directamente las vendo y entra el dinero nuevamente. Ahora, a partir del momento que utilicé esas 10 bolsas de cal para hacer la mezcla y para empezar a pegar los ladrillos, ahí tengo que usar una cuenta puente que la vamos a llamar depósito en construcción. Entonces, vamos a mandar al debe la cuenta depósito en construcción y vamos a acreditar materiales. Después compraste arena, después compraste ladrillos, hacemos lo mismo. Ingresan los materiales contra caja, cuando empezamos a usar los ladrillos, los seguimos acumulando en depósito en construcción. De esa forma iremos trabajando con la cuenta puente depósito en construcción hasta que el depósito esté terminado. De la misma forma cuando compremos las cabreadas, cuando compremos las chapas, cuando compremos el material lumínico, cuando compremos todo lo que necesitemos para hacer el inmueble. Una vez ¿Y que el valor? termina, ¿El valor del terreno también va dentro de ahí? ¿De esa valor cuenta? del terreno lo vamos a meter dentro de esa cuenta o lo incorporamos al final, como prefieras. Quizás el terreno lo podemos dejar en una cuenta terreno, pero cuando terminemos el galpón, lo vamos a incorporar dentro del galpón. En ese Listo. momento, cuando lo incorporamos dentro del galpón, ahí decimos, bueno, ¿cuánto hemos erogado para fabricar este galpón? 1.200.000 pesos. 200.000 pesos de terreno, que dice la escritura, y 1.000.000 de pesos de materiales. Perfecto. 200.000 sobre 1.200.000, ¿cuánto me representa? El 18%, por decirte algo. Entonces, de ese 1.200.000, solamente voy a depreciar el 1.000.000 de pesos o el 82% del 1.200.000. Ese es el valor que llamamos valor a depreciar, el valor depreciable. ¿Queda claro? Sí, se entiende. Recuerden Sí, quedó claro. que en la medida que vamos registrando, solamente vamos a tomar como valor a depreciar el neto de lo que venimos comprando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los materiales aparece este impuesto recuperable que es el IVA. Compro materiales por 100.000 pesos, me va a venir facturando 121.000. Los 21.000 pesos de IVA los voy a recuperar. Y solamente lo que voy a activar, lo que me va a quedar dentro del bien de uso, van a ser los 100.000 pesos. ¿Sí? El mismo concepto que teníamos cuando formábamos el costo en los bienes de cambio. ¿Qué forma parte del costo? El valor de contado, más los gastos y las erogaciones necesarias. No incluimos los impuestos recuperables hasta el momento que el bien está en condiciones de ser utilizado. ¿Queda claro? Sí. Sí. Cuando vamos armando o cuando compramos un bien de uso, ¿qué representa para el ente? Dice la definición que es un activo operativo y que genera una expectativa de un servicio o de un ingreso futuro. A ver, la generación de ingresos futuros es una relación indirecta. Si yo quiero buscar una relación directa, y la relación directa del ingreso futuro es la compra del bien de cambio, la compra de la mercadería, o la compra de la materia prima para luego fabricar un determinado producto. Porque directamente esa erogación se activa en el rubro bienes de cambio y luego lo vendo y con esa venta genero una utilidad. En el caso del galpón, en el caso del rodado, en el caso del camión, lo necesito como
un elemento casi indispensable para la generación de ingresos futuros. Entonces, decimos que tiene una relación indirecta con el ingreso futuro. ¿Qué dice esta parte? Es importante recordar las condiciones que deben cumplir para el reconocimiento de activo. Bueno, ¿qué es lo importante? Que para poder reconocer un bien de uso, yo tengo que tener la propiedad, independientemente que lo haya pagado o no en su totalidad. Por eso dice que tengo que tener la propiedad y la libre disponibilidad, ¿sí? Lo mismo que decíamos cuando veíamos la clasificación en los bienes y hacíamos la diferencia entre tener la propiedad o no tener la propiedad. Por eso en la definición de activo decimos que son bienes y derechos propiedad del ente. Tener la propiedad no significa que lo haya pagado en su totalidad, pero sí que tengo la libre disponibilidad. En este caso, la libre disponibilidad de uso, ¿sí? Si ese bien de uso tiene a su vez una garantía real, una hipoteca sobre el inmueble o una prenda sobre el rodado, tengo la disponibilidad para usarlo, pero no la disponibilidad para venderlo, siempre y cuando no solucione primero el tema de la garantía real. ¿Queda claro? Bueno. Marce, sí. Nos dicen, en el caso de vender un bien, el costo de la venta sería todo lo que yo tuve que incurrir para terminarlo. El costo del bien ahora lo vamos a ver cómo se forma, en alguna filmina más adelante, pero básicamente es eso. En los bienes de uso, el costo se lo denomina también, como sinónimo, valor de origen. Se lo suele representar con la letra B corta y la O, BO, valor de origen, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los conceptos que forman parte del valor de origen. Decimos que tiene que tener la capacidad indirecta de generar beneficio futuro, lo que decíamos recién. Este beneficio futuro se da por el uso, por ejemplo, el uso del depósito, el uso del galpón, el uso de la tierra que utilizo para sembrar, el uso de un camión que utilizo para la logística. Y también tenemos que tener la seguridad de tener una medición confiable del valor de ese bien de uso, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de tener una medición que sea confiable, quiere decir que lo vamos a poder considerar como un elemento del activo y lo vamos a poder cuantificar, lo vamos a poder evaluar, ¿sí? Bien. Y otra que nos quedó por acá nos dice, si yo tengo una fábrica que produce mercaderías con maquinarias eléctricas, el gasto de luz es una erogación necesaria para que el bien esté en condiciones de ser vendido. ¿Cómo registro los gastos de luz devengados mes a mes en el costo de dichas mercaderías? También sería un ejemplo el gasto de los sueldos de los empleados, siempre hablando de bienes de cambio. Bueno, todo lo que sean erogaciones, ahí no nos tenemos que confundir. Todas esas erogaciones que recién preguntaban en el ejemplo, son todas erogaciones que forman parte del costo del bien que estoy produciendo. Una cosa es la maquinaria y otra cosa es la energía que utiliza la maquinaria para funcionar. La energía que utiliza la maquinaria para funcionar es una erogación que va a formar parte del costo del bien de cambio, del bien que estoy fabricando. Solamente forma parte del bien de uso el valor de la maquinaria, hasta el momento que yo puedo comenzar a utilizarla. Compro la maquinaria, es una maquinaria importada, me la cobran $100.000, ingreso la maquinaria, una vez que la ingreso, pago los derechos aduaneros que me permiten nacionalizar esa maquinaria. Esos derechos aduaneros, que son impuestos no recuperables, se los adiciono al valor de costo en valor de contado, ¿sí? No incluimos tampoco el componente financiero. Tiene que venir un técnico para instalarla y para ponerla en marcha. A ese técnico le pagamos el hotel y le pagamos los viáticos. Esas erogaciones también forman parte
del alta o del costo de ese bien de uso. La máquina se comienza a utilizar, a partir de ese momento no se siguen sumando erogaciones al valor de costo. A la semana vuelve el técnico porque le tiene que hacer un service. Ese service va a ser un gasto, no va a formar parte o no va a seguir incrementando el valor de costo del bien de uso. ¿Sí? Bárbaro. Si Sí, te queda perdón, alguna, yo le había preguntado sí, por el chat, decime. y me queda claro esa parte, pero tengo dudas con respecto a la registración. Yo, por ejemplo, tengo una fábrica, como viene el ejemplo, y tengo que pagar mensualmente el sueldo de mis empleados. Lo registro como resultado negativo a fin de mes, y después, ¿cómo hago para incluirlo en el costo de las mercaderías o en el caso hablando de bienes de cambio? Vas a ver el año que viene, cuando me tenga que soportar a mí en costos, cómo hacemos el traspaso de esas erogaciones, que a priori parece que son cuentas de resultado negativo, como el sueldo. En contabilidad 1, ¿cómo aprendimos a registrar los sueldos y los jornales? Registramos una cuenta de resultado negativo en el debe, sueldos y jornales, y la contrapartida, una cuenta de pasivo, sueldos y jornales a pagar. Visto así, es una cuenta de resultado negativo. Si yo tengo una empresa o una industria que se dedica a fabricar bienes, los empleados o la nómina o el personal que esté afectado a producción, lo que tenemos que hacer es, esa cuenta que era sueldos y jornales de resultado negativo, la tenemos que acreditar, de esta forma la estamos saldando, la estamos cancelando, y en el debe vamos a poner una cuenta que va a formar parte del rubro de bienes de cambio y que se puede denominar producción en proceso. O también se puede llamar costos de conversión. Alguna cuenta que sea de activo que forme parte del rubro de bienes de cambio. Entonces, lo que hacemos es darlo de baja de la cuenta de resultado negativo y lo que se dice contablemente, activarlo. ¿Qué significa activar algo? Registrarlo contablemente en una cuenta de activo. ¿Se comprende? Sí, sí, perfecto. Yo ahora sí entendí, porque hasta ahora hacíamos esa diferenciación entre la cuenta de resultado negativo y no la incluíamos en el costo, entonces por ahí me confundía, pero sí, ya me quedó Claro. claro. Vos fijate que cuando veamos el año que viene la contabilidad de costos, decimos que partimos de la contabilidad patrimonial, de esta que estamos aprendiendo ahora, pero que tiene un mayor grado de desglose. Entonces, ahí empezamos a ver una contabilidad que tiene una finalidad interna y que es una contabilidad mucho más abierta, mucho más profunda, mucho más detallada, porque nos interesa sacar de ese sistema de información contable otro tipo de información, otro tipo de datos, otro tipo de cuadros que me permitan tomar otro tipo de decisiones. Fundamentalmente todas aquellas que tienen que ver con la formación del costo de un producto y con la formación del precio de venta. Pero básicamente lo que hacemos es un pasaje de cuentas contables. Los damos de bajas en cuenta de resultado negativo y lo vamos activando o enviando a cuentas de activo. Los bienes de Perfecto, uso, gracias. si no me interrumpís, o quien sea, me interrumpen y lo volvemos a ver. Pero está muy buena la aclaración que hiciste. Decimos que entonces los bienes de uso contablemente, o vamos a hacer asientos contables durante el ejercicio en 3 momentos básicamente. En el momento del alta, que es el momento de la compra, vamos a tener la factura de compra y registramos el alta, como les decía recién. Compro un camión, ese camión tiene un valor de 1 millón de pesos y la factura viene por 1 millón más 105.000 pesos de IVA, porque los bienes de uso tienen, por lo general, una alícuota de IVA diferencial. ¿A qué nos referimos esto?
el impuesto al valor agregado tiene una alícuota general, que es la alícuota del 21%, y tiene alícuotas diferenciales para determinadas actividades o determinados bienes, y alícuota cero en otros bienes de primerísima necesidad. Por ejemplo, el pan, por ejemplo, los medicamentos. En el caso de los bienes de uso, con relación al IVA, tienen por lo general una alícuota del 10,5%. Entonces, vamos a recibir la factura de compra por 1.105.000 pesos. Vamos a registrar contablemente, rodado por 1.000.000 de pesos, IVA, crédito fiscal por 105.000, y vamos a acreditar banco, caja, acreedores, prendas a pagar, la cuenta de pasivo o de activo que utilicemos para registrar contablemente el alta de ese bien de uso. También vamos a hacer un asiento contable al momento de la salida. Y acá le agrega salida o consumo. Consumo porque en determinado proceso ese bien puede quedar consumido y no se puede seguir utilizando. Entonces, en ese caso, lo registramos como una baja, sea la salida o sea el consumo. Y también podemos hacer un asiento contable en el momento de cierre por desgaste, que es lo que llamamos contablemente la depreciación, o también lo pudieron haber estudiado en el secundario con la palabra amortización. Amortización y depreciación son sinónimos. Depreciación se utiliza para los bienes de uso, por lo general, y amortización para los bienes intangibles, por ejemplo, para la amortización del valor llave. Bueno, lo que hablábamos recién, tenemos que tener en claro cuál es la medición contable, por el cual le damos de alta, le damos inicio en la contabilidad a ese bien de uso, genéricamente lo llamamos el costo. Lo que pasa que decir costo no me dice nada, porque sería importante poder comprender cuáles son los elementos que forman parte del costo. Bueno, decimos que forma parte del costo todo el sacrificio, toda la erogación que haya incurrido hasta que el bien esté en condiciones de funcionar o de ser utilizado. Es decir, que no solamente es la factura de compra de ese bien, sino también la sumatoria de todas las erogaciones hasta que el rodado puede comenzar a prestar servicio o hasta que el depósito es habilitado para ser utilizado como tal. ¿Cuáles serían los conceptos que pueden formar parte del costo de un bien de uso? El precio de compra de contado. Al hablar de contado, estamos incluyendo el componente financiero esté expresado de manera implícita o explícita. Sí. Perdón, queda un minuto nada más, se te va a cortar, te aviso por la duda. ¿Nos reenganchamos, Lina? Sí, iniciamos otro. Lo que vamos a hacer, Marce, si te parece, publicamos el link, pero con saldo yo lo voy aceptando. Así que si ven que tardo mucho, me mandan por Instagram porque por ahí no los conozco y por eso no los acepto. Ok. No sé si ya quieres que lo enganchemos, el otro. Sí. Dale. Dale. Ahí va de nuevo, chicos. Dale.